mitad de esta semana y la siguiente semana completa. ¿Ya? Bueno, ya está terminando la primera parte del curso, es la mitad exacta del temario de todo el Goodman, donde hay que hacer siempre un balance, ¿ya? En gerencia, ustedes tienen que saber que cuando quieres avanzar en algo, la única forma de saber que estás avanzando es si estás cumpliendo objetivos. Si no, simplemente es hacer las cosas, ¿ya? Entonces, tienen que saber que la evaluación que van a dar de fármaco es una evaluación objetiva, ¿ya? Me refiero a que nosotros no tenemos la intención de jalar a nadie, pero sí jalamos, ¿ya? Y a diferencia de repente de otros cursos o otras modalidades que tienen, las facilidades que damos acá para aprobar están estrictamente relacionadas a las competencias que hay que lograr. Entonces, si realmente con todo lo que hacemos en práctica, seminario y ahora los repasos de teoría no se consiguen las notas, el doctor Villar no puede programar ninguna forma para hacer pasar a los alumnos. Entonces yo les pido por favor que ahora se sienten casi 2 semanas y media a estudiar si todavía no lo han hecho, porque de este examen casi siempre depende todo el curso, porque el segundo examen es mucho más difícil, se los digo de frente, ¿ya? Este examen es tu salvación si es que estás queriendo pasar el curso a media caña, ¿ya? Los que están estudiando bien, les doy bien en los dos. La diferencia está en el nivel. Este es leve a moderado, el segundo es moderado a difícil. Ya, y si los digo de frente, con tiempo, yo hago los exámenes con el doctor Torres. Nosotros ponemos las preguntas. ¿Ya? Entonces, por favor, el objetivo es que ustedes aprendan farmacología, por eso las preguntas que están en el examen es lo mínimo que un alumno debería saber si quiere pasar farmacología. ¿Ya? Entonces, estas 2 semanas con los 2 repasos, si tú te aprendes estos repasos, lo que estamos hablando, ¿no? La de grado, el video, lo que fuera, al 100%, y tienes la capacidad de recordarlo el día del examen, no deberías sacarte menos de 12 o 13, no deberías, sería un foul, ¿ya? Si quieres más nota, los siguientes puntos entre 14 y 17, máximo 18, lo vas a obtener si es que en nuestras teorías has escuchado todo, o sea, son teorías de 2 horas y media de clase, ponle, no sé, pues, 4 o 5 que hayan habido, ya, todo, el que ha escuchado todo el audio, sabe todas las diapos que están ahí, porque nosotros no rellenamos, si se dan cuenta, las diapos tienen contenido exacto, no es que les metemos diapo por llenarles el espacio ni nada. Va a sacarse 17 a 18, muy probablemente, pero si quieres sacarte los últimos 3 puntos, el punto 17, el 18, el 19 y el punto 20, tienes que saber físico, ¿está bien? Y no los videitos, sino background de físico. Entonces, el que ha venido bien de fisio a poder responder esas 3 preguntas que obviamente están relacionadas a los videitos que les hemos dado, y el punto 20 es las lecturas. Si has leído o has venido copiando de todo de tu amigo que sí lee, ese punto no lo vas a tener, ¿ya? Entonces, si tú vas sumando, no has hecho lecturas de repente a conciencia, no has visto los videos, ya vas 4 puntos en contra, ¿no? Por ahora en las teorías estás a medio, ya estás abajo con tu techo en 13, tu techo en 12. Si tu margen de error, porque te olvidaste, te confundiste, leíste mal, estás en 11, 10, ¿ya? Entonces, no es una advertencia negativa, es una advertencia positiva, porque así como se debe castigar si no se estudia, se debe premiar al que estudia. Y si yo les pongo un examen muy fácil, el que se sacó el ancho saca 20 y el que estudió a media caña saca 18, y eso no es justo. Tiene que ser un examen por tramos, del 0 al 13 lo básico, del 13 al 17 el que estudió todo, 17 para arriba los que saben desde hace mucho tiempo en la carrera, saben fisio, saben anato, saben esto, ¿ya? Esa es la estructura. Entonces, mi parte, vamos a repasar los temas que me ha tocado dictar, ahora sí vamos yendo al repaso. ¿Cuál es el objetivo de estos repasos? Como les decía, es
asegurarnos de que el objetivo se cumpla. Nosotros no venimos a cubrir horas, a pasar la práctica, no. Nosotros queremos que ustedes aprendan. Y por experiencia, tanto en la universidad acá, en la universidad, nosotros donde enseñamos, o en la academia que tenemos, sabemos que es imposible en una vuelta estudiar todo. No te engañes. Se estudia 3, 4 veces lo mismo para postular a Estados Unidos o a España a los exámenes de residencia. Acá en residencia en Perú, en la academia, preparamos 3, 4 vueltas, lo mismo, obviamente con diferente velocidad y diferente cantidad de información. Y es la única forma de conseguir resultados. No hay otra. ¿Está bien? Así que estas 2 clases de repaso son necesarias y son parte de la cátedra. Porque si nosotros dejamos a que ustedes por vuestra cuenta hagan todo, lo más probable, les aseguro, es que el objetivo no se consiga. Y nosotros queremos que el objetivo se consiga. Por eso ese examen no solo los evalúa a ustedes, nos evalúa a nosotros como cátedra. Y como nosotros no queremos dar una mala cátedra, ni ustedes quieren jalarse a propósito, porque no, hay uno que otro, siempre hay uno que otro suicida académico, que le gusta la facultad y no quiere irse a clínica, ¿no? Pero no es todos, pues, es la excepción. Ustedes van a dar su mayor esfuerzo al igual que nosotros. Esa es la idea de este repaso. Entonces, ¿qué queremos hoy y la siguiente clase? Asegurarnos que ustedes están llevando los conceptos, sí o sí, para el hospital. ¿Ya? Todos los profesores de medicina reconocen que los chicos de las cátedras, de las promociones posteriores a la cátedra de fármaco que hemos empezado nosotros, están muy o mucho mejor que la media que han recibido en los hospitales. Así que, por favor, eso depende mucho de cómo ustedes al próximo año afronten. Bien, ¿verdad? Eso también depende de que cumplamos los objetivos. Muy bien, entonces, la primera clase, farmacocinética y farmacodinámica. Creo que está de más decirles que es una clase cuyos conceptos van a ser evaluados entre el 80 al 100% de la clase, porque es importante de inicio a fin. ¿Ya? Entonces vamos a repasar rápidamente. En esta primera lámina, lo que yo les mostré simplemente fue el enfoque global de la farmacología, ¿no es cierto? Tenían que reconocer los términos farmacocinética, farmacodinamia, farmacoterapia y toxicología. Eso es algo que va a venir, obviamente, porque es necesario conocer los conceptos. Cinética es lo que tu cuerpo le hace al fármaco, ¿no es cierto? Y dinámica es lo que el fármaco actúa sobre tu cuerpo. Terapia es lo que aplicas al paciente para tratarlo, porque tiene respuesta clínica. Y tóxico es lo que hace daño. ¿Ya está? Sencillo, no hay más que hablar. El resto del contenido de la diapositiva es simplemente un desglose de esos términos que igual se van a ver más adelante. Esa es la clave de esta diapositiva. Farmacocinética, ¿no es cierto? Esta diapo es el eje, ¿no es cierto? El que comprende el proceso de que los fármacos se liberan de su composición química, se absorben a través de las membranas e ingresan a un compartimiento central que es la sangre, y dentro de este compartimiento central se unen a la albúmina, están libres o se unen a un sitio de acción no deseado o al sitio de acción deseado. Todo ese proceso es la distribución. Entonces tienes absorción después de liberación, que es pasar las membranas. Tienes distribución, que es como el fármaco se pone en los tejidos, en la sangre, etc. Tienes el metabolismo, que es la transformación a un fármaco excretable. Y tienes la excreción, que es la eliminación del fármaco. ¿Esa diapo qué significa? El resumen del concepto LACME, que no hay forma que alguien no lo sepa. ¿Ya? Tienen que saber eso, es una pregunta recontra final. En cuanto a esta diapo, lo más importante para mí es que recuerden que la vía de administración intravenosa es la más potente porque se evita la absorción, pero es la más tóxica, mientras que la vía de administración oral es la más segura, pero la más errática. Así que si acá hay dos que tienes que reforzar, es la vía intravenosa y la oral. De esa diapo, ese es el concepto que necesito que se lleve. ¿Correcto? Vamos a la siguiente. En esta diapo solamente les he mostrado la forma como se aplique. Honestamente no tiene utilidad esta diapositiva para el examen teórico, es simplemente para vuestra práctica. Cuando algún día vean a una enfermera colocar
de una droga, vas a saber por el ángulo de posición a dónde lo está poniendo y vas a conocer los niveles de profundidad. Ese es el único objetivo. Esta lámina es indispensable. Este es uno de los conceptos del que está apuntando a 19, 18, 20. Si no sabes canales y membranas, probablemente ahí una alternativa te va a hacer dudar. ¿Ya? Entonces, por favor, estaría fuera para recordarles los tipos de transporte, los que usan energía activos, los que usan gradiente pasivos y aquellos que usan proteína facilitados y los que no usan proteína, difusión simple, ¿verdad? Era para recordar la estructura de la membrana y que existen canales que nos sirvió cuando hicimos neuro, ¿ya? Entonces esta diapo es plus para los puntos adicionales, ¿no? Los adicionales digo del 17 para arriba. Esta diapo es clave, ¿correcto? Esta sí es pregunta de examen fija. Yo necesito que tú aprendas o hayas aprendido que la concentración de hidrogeniones, vale decir el pH de un medio, interviene en la absorción o no de un fármaco. ¿Recuerdan? Medios ácidos absorben fármacos ácidos y medios básicos absorben fármacos básicos. ¿Por qué? Porque si un fármaco está en un ambiente ácido, ¿no es cierto? Por ejemplo acá el estómago, y el fármaco tiene un pKa ácido, entonces un pKa ácido del fármaco en un medio ácido lo pone en una situación eléctricamente estable. Entonces se forma o se vuelve en un fármaco no ionizado, y al no ser ionizado sus cargas no repelen y puede atravesar más fácilmente la membrana, ¿correcto? Y al llegar a otro compartimiento donde, por ejemplo, el fármaco es un compartimiento mucho más alcalino, en este caso es al revés, ¿ya? pH 1.4 está abajo, por eso acá la flecha gorda se va hacia acá. Un fármaco ácido de 4.4 en un pH de 1.4, que es ácido, se va a su forma más o menos, ionizada, más liposoluble. Eso le permite atravesar la membrana. Y cuando se va a un medio, miren, alcalino, 4.4 contra 7.4 es lo contrario, entonces el fármaco entra en un estrés y se disocia eléctricamente, ¿no es cierto? Esa es la explicación por qué los fármacos ácidos absorben en medio ácido y los básicos en medio básico. Eso es para la absorción. ¿Y cómo será para la eliminación? Un fármaco ácido se elimina mejor en un medio alcalino, porque queda atrapado en la orina y se orina, y viceversa. ¿Ya? Clave la pregunta, clave. ¿Ya? Probablemente use como pregunta uno de estos fármacos, ¿ya? Probablemente lo use. Si use uno de los fármacos va a depender cuán tranca quiero. Voy a ver el nivel de las preguntas, ¿no? Si están muy suaves, eso es un poquito, depende de lo que manden los docentes. Pero probablemente para esta pregunta utilice los extremos, ¿ya? Por favor, acuérdense la cloroquina, la atropina, esos dos al menos, y acá abajo, por favor, la penicilina y la aspirina, como fármacos extremos de pH, ¿ya? Por favor, estoy diciendo que eso va a depender del nivel del examen que hagan. Seguimos avanzando. En cuanto a la biodisponibilidad, también es una pregunta fija esta semana, esta clase. Ustedes tienen que saber su concepto. Del 100% de droga que tú administras por cualquier vía, menos la parenteral intravenosa, una parte va a ser metabolizada por algún órgano antes de llegar a la sangre. Y ese pedazo que queda, del 100% que tomaste, pasa a tu sangre 50%, quiere decir que la biodisponibilidad es de 50%. Eso es lo que tienen que saber, es algo súper sencillo, súper sencillo. Muy bien. Luego, muy aparte, y en la misma pregunta probablemente venga la diferencia entre biodisponibilidad y bioequivalencia. La bioequivalencia quiere decir que dos fármacos, el fármaco A y el fármaco B, deberían tener la misma curva farmacocinética, de tal forma que yo puedo ver que el fármaco A y el fármaco B se van a absorber, distribuir, metabolizar y excretar por igual. De tal forma que si la farmacocinética es la misma y yo use el mismo principio activo,
ambos fármacos deberían servir para lo mismo de igual forma. Eso se llama bioequivalencia. Bioequivalencia, ¿ya? Que dos fármacos de la misma concentración, grupo funcional, mecanismo de acción, administrados por la misma vía, tengan la misma curva farmacocinética, ¿ya? Muy bien. Distribución. Esta va a ser la parte tranca de farmacocinética. Por eso les pido que por favor tomen nota de esto, ¿no? Esta va a ser distribución, siempre es algo difícil de comprender, pero vamos a repasar. Ya sea por cualquier vía que tú coloques un fármaco, este fármaco va a terminar yendo ¿a dónde? Al compartimiento central, ¿verdad? A la sangre. Y la sangre da varias veces vuelta en nuestro organismo con el fármaco hasta que este se elimina, ¿correcto? Entonces cada fármaco va a moverse de una forma distinta en nuestro cuerpo. Por ejemplo, el alcohol rápidamente llega a tu cabeza y te mareas, pues, porque es bien liposoluble. Pero otras drogas no llegan a tu cabeza nunca, porque no atraviesan la barrera hematoencefálica. Las tetraciclinas se pueden meter a tu hueso, ¿entienden? Entonces los fármacos se van a mover en un patrón distinto uno a otro. ¿Cómo se llama ese patrón como por el cual se mueve? Distribución, ¿correcto? Y necesito que aprendas, por favor, que la distribución depende de cómo circula la sangre, de las barreras, en este caso la barrera hematoencefálica, y como nosotros tenemos que tener un número para medir, y esta es pregunta difícil, te voy a preguntar, ¿qué es el volumen de distribución? ¿Qué era el volumen de distribución? Era un número que me permitía saber a dónde se iba el fármaco, si se quedaba en la sangre o si se iba a los tejidos, ¿recuerdan? Volumen de distribución es la cantidad de fármaco que tomaste, ponte 100 miligramos, y la concentración del plasma del fármaco en tu sangre. Si te tomaste 100 miligramos y está, por ejemplo, en tu sangre una concentración de 1000, se me ocurre, te va a salir un número 100 entre 1000, un número pequeñito, un quebrado. ¿Eso qué significa? Significa que el fármaco que tomaste 100, su concentración en la sangre es mucho mayor. Ojo, acá es concentración, ¿eh? Cuidado que pienses que es cantidad. No puedes tomar 100 de fármaco y tener 1000 de fármaco, pues no. Este de abajo 1000 es la concentración. Eso quiere decir que tu fármaco concentra más en sangre respecto a lo que tomaste. Eso quiere decir que el fármaco se queda en sangre. Cuando el volumen de distribución es pequeño, significa que está en sangre. En cambio, si yo te digo, te tomaste 100 de alcohol y en tu sangre solo tienes 100 entre 1 de concentración, 100 miligramos arriba y 1 de concentración abajo. 100 entre 1 es 100. Es un volumen de distribución bien grande. ¿Eso qué quiere decir? Que el fármaco que tomaste no está en tu sangre, porque en tu sangre hay 1. ¿Dónde está entonces? En los tejidos. En algún tejido estará. Sabe Dios cuál. Nadie dice que es el cerebro. ¿Qué dice el volumen de distribución? Simplemente que el fármaco se va a tus tejidos, no se queda en tu sangre. ¿Correcto? Ese concepto. Obviamente explicarlo así es fácil. Cuando te lo pongo en texto, ahí sí te complica. Así que por favor, trata de abstraer bien el concepto para la pregunta de volumen de distribución. ¿No? Como no vayas a pensar que voy a hacer una pregunta por cada uno. Entonces yo un examen de 100 preguntas, ¿no? Es un enunciado por cada concepto. Marque lo falso, marque el verdadero. Y cada enunciado evalúa una competencia. ¿Ya? También van a haber preguntas directas, tampoco con empresas tan tranquilas, ¿no? Va a haber directas para que marques de frente, pero no va a ser la mayoría. La mayoría van a estar contextualizadas en un caso clínico o en marque verdadero o falso. Muy bien. En este tema de distribución, ojo, eso del caso clínico, para que no se estresen, es simplemente contextualizar, porque siempre hay uno que otro loco que se pone a estudiar semiología, medicina interna, ¿no? Para él te estoy salvando, ¿no? De que vivas estresado. Cuando digo caso clínico me refiero a que la pregunta del fármaco que bien te la podría hacer así, el volumen de distribución implica bla bla bla, te la voy a poner en un contexto. Paciente que consume alcohol y se nota que al medir la concentración de dicha droga en la sangre se encuentran menores concentraciones que la cantidad que se aplicó y al final se consigue un volumen de distribución de tanto. Eso implicaría que el alcohol en este paciente tiene así. ¿Te sirve de algo saber el alcohol en clínica ahí? No, no es cierto. La pregunta es de fármaco, pero está contextualizada. Y más de uno va a decir, ¿y para qué lo hacen entonces? Porque el examen es para que sigas aprendiendo.
¿Entienden? En ese examen, esas 40 preguntas, tienes que seguir aprendiendo. El objetivo máximo de un profesor es que el alumno diga, oye, hasta en mi examen he aprendido. Y como ahí te duele, porque ya es tu nota, ese aprendizaje es un aprendizaje traumático. Entonces, nunca te olvidas. Lo que nos olvidamos en los exámenes, nunca se nos olvida. Si te hago un examen Monse, que al contrario no quieres saber nada, he perdido esa oportunidad. ¿Entiendes? Es como que el momento en el que tengo tu máxima atención con todo tu estrés, es donde yo tengo que aprovechar para enseñarte algo más que es sustancial. ¿Entiendes? Porque normalmente ahora su estrés es bajo, entonces puede que ni siquiera saben la información, pero si en el examen el propio estrés va a ser que nunca se olviden en su vida. ¿Ya? Así se hace el examen, por si acaso. Esa es la idea. Distribución. Entonces les dije que dependía de cómo se mueve la sangre y dependía de esta gran proteína que es la albúmina, no lo olviden, y dependía de los transportadores. En esta diapositiva simplemente es repetir lo mismo de la otra, pero los tres conceptos: albúmina en sangre, flujo sanguíneo y barreras. Barreras, hematoencefálica, hematotesticular, glomerular. Es importante para distribución. Muy bien. Excreción es la parte más sencilla, es una pregunta prácticamente regalada, igual la tengo que hacer. El riñón es el principal encargado de eliminar, ¿verdad? Aquí están las formas de eliminación, también lo es el hígado, no se olvide. Y el objetivo de la excreción es botar el metabolito del cuerpo. Ahí no hay filosofía, excepto que el pH, ¿no? pHs alcalinos eliminan drogas ácidas y viceversa. Bien. Seguimos. Aspectos cuantitativos. Nuevamente, como les dije en el anterior, si el examen que me manden los demás docentes está suave, esta es mi salvación para subirle el nivel a la pregunta de eliminación. Si quieres asegurarte, aprende que hay dos tipos de cinéticas de eliminación. La cinética de primer orden, cuando se elimina el fármaco por fracciones, la mitad de la mitad de la mitad de la mitad, y la cinética de orden cero, cuando se eliminan los fármacos por cantidades absolutas, no por fracciones. ¿Ya? Aprendan por favor, una droga es más tóxica si se elimina de orden cero, porque se elimina cantidades constantes. En cambio, una droga es menos tóxica si se elimina de orden 1, porque eliminas fraccionado. Te tomas 1 kilo de droga, entonces eliminas 500, luego te quedan 250, luego 125, qué bonito. En cambio, si la cinética fuera de orden 0, entonces te tomas, ponte que se elimine 200, te tomas 1000 de droga, 800, 600, 400, 200. Es más riesgoso. ¿Ya? Muy bien. Acá les puse unas bombitas, por favor, si quieres por ahí un 20, no es ambicioso. MRP2, MDR1 son las principales proteínas. Por ejemplo, MDR1, el receptor multidrogo resistente 1, súper importante para eliminar fármacos, y los OATPs, los transportadores orgánicos ácidos. ¿Cuáles son las proteínas de membrana claves para eliminar drogas? El MDR1 y el OATP son proteínas claves para eliminar drogas en el riñón y en el hígado. Muy bien, esta es una pregunta recontra fija, ¿ya? Les dije que en este capítulo había muchas fijas. El metabolismo. Tienes que saber como mínimo que existen dos fases de metabolización. Una fase que es de reacciones químicas de óxido-reducción o de cambio de grupos funcionales, ahí dice bien claro, reacciones fase 1, y una fase 2, que es una reacción donde se conjuga, por favor, si no lo subrayaste en su momento, subraya ahora, se conjuga la droga con algo que lo hace más hidrosoluble. Ojo, esa es una pregunta recontra fija. Tienen que saber las fases 1 y las fases 2. ¿Ya? Todas en el hígado. Muy bien. En cuanto a la fase 1, yo les dije, les voy a preguntar el citocromo más importante, el citocromo 3A4. Ahí está clarito.
el CYP2D6 y el CYP2C9. Está bien claro el gráfico, los tres que tienen mayor importancia, ¿ya? Y también les dije, del CYP3A4 les voy a preguntar quiénes son inhibidores y quiénes son inductores. Ahí está, fluco, itra, keto, ritonavir, verapamilo, eritromicina y claritromicina. Prácticamente todos. El único que no te preguntaría sería ciclosporina, si quieres lo ves así. Y los inductores, el único que no te preguntaría sería la raíz de San Juan, porque bueno, eso es herbolario. ¿Ya? Ojo, te estoy avisando. No digan que está tranquilo el examen. Del resto no te preocupes, no te estreses. ¿Ya? El resto no es útil saber sus inductores y sus inhibidores, pero del CYP3A4 es mandatorio. ¿Ya? Muy bien. Ahora, algunos aspectos clínicos muy importantes. Te voy a preguntar esta curva. Tienes que saber las partes de esa curva. Esto es la curva farmacocinética. Acá se absorbe, acá empieza el efecto, o sea, esta es la dosis ya terapéutica, este es el efecto máximo, no se puede más, y hasta acá es la respuesta. Todo esto que ves acá es la respuesta del fármaco, pero si necesitas más efecto, tienes una ventana hasta llegar a los efectos secundarios. Por eso esto se llama intervalo terapéutico, porque puedes jugar en ese rango hasta llegar al efecto adverso. Pasado de esto, ya llegas a la dosis de efecto adverso, muy frecuente. ¿Ya? En cuanto a los valores de acá, volumen de distribución, les voy a preguntar, no se olviden, les voy a preguntar el concepto de tiempo de vida media. ¿Recuerdan? Tiempo de vida media era lo que se necesitaba para eliminar la mitad del fármaco. Sencillo. Y les voy a consultar y les voy a preguntar esto de acá, el estado de equilibrio o el steady stage, que demoraba 4 semívidas, ¿no es cierto? Ahí está, es el tiempo que necesita un fármaco para alcanzar concentraciones estables en plasma. De tal forma que tú dosificas arriba la formulita cuando multiplicas la concentración de estado por el clearance. ¿Y qué era el clearance? El clearance es la cantidad de fármaco que se elimina por unidad de tiempo y volumen. ¿Ya? El que apunta a 20 probablemente necesite saber estos conceptos. Biodisponibilidad ya les dije, volumen también, tendrías que aumentar el concepto de clearance, semivida y estado de equilibrio. ¿Ya? Esa es la parte tranca de esta parte de farmacocinética. Bien, en cuanto a farmacodinamia, también va a tener su pregunta. ¿Ya? Su pregunta es menos importante que farmacocinética, eso sí te digo, pero tenemos que comentar rápidamente esto. Necesito que me expliquen el concepto de afinidad. Eso sí necesito que lo tengan claro. Un fármaco es afín en función de su capacidad para unirse al receptor, ¿no es cierto? Entonces, la afinidad es la capacidad de unión al receptor específico y por ende me va a dar la potencialidad del fármaco. ¿Y quién mide la afinidad? La constante de disociación. La constante de disociación. ¿Ya? Muy bien, ¿qué era la constante de disociación? Era simplemente la relación entre la forma del receptor unido y el receptor separado del fármaco. Esa relación matemática es una constante que es la constante de disociación. Si tú le sacas la inversa, es la constante de afinidad. Ahí marcas. 1 sobre constante de disociación es la constante de afinidad, que me permite saber cuanto más se disocie un fármaco de su receptor, es menos afín, y viceversa. Sencillo. Muy bien, estos conceptos también son claves. Por favor, el que no sepa qué es potencia y qué es eficacia, va a fallar la pregunta, porque lo voy a poner en el contexto de un caso clínico. Tengo un paciente que va a recibir tal droga y a esa concentración le hace daño. Si quiero elegir una concentración menor, es porque el fármaco a administrar es más
¿Eficaz o potente? ¿No? Y tienes que saber responder. Entonces, ¿qué es la potencia? Es la cantidad o la capacidad, perdón, de un fármaco de conseguir el mismo efecto, el fármaco X que el fármaco Y, pero a menor dosis. Es más potente el que consigue lo mismo a menor dosis. ¿Y qué es eficacia? Es la capacidad de conseguir mayor respuesta. Mayor respuesta. Entonces, este fármaco rinde hasta acá, el fármaco rojo rinde más. Eso es eficacia. En cambio, el fármaco X e Y rinden igual. La diferencia es que el X rinde a menor concentración, es más potente, ¿no? Eso genera los conceptos de agonista completo, agonista parcial, agonista inverso y los antagonismos. Eso también va a formar parte de la pregunta. Si un receptor tiene una actividad constitutiva, entonces, si yo le pongo una droga que lo lleva a su máxima función, es un agonista total. Si lo llevo a una droga que lo lleva a su función superior a la basal, pero no a la total, es un agonista parcial. Pero si yo le doy un fármaco que hace lo mismo que la droga endógena en el receptor, pero lo lleva a un nivel inferior al basal, eso se llama agonista inverso. Pero si le doy un fármaco que bloquea el efecto de ese receptor, se llama antagonista. ¿Ya? Hay 4 conceptos que debes saber. Muy bien. Entonces, este es un antagonismo competitivo, porque miren, le coloco el fármaco inhibidor, correcto, que pelea con el alostérico, que vendría a ser, o el agonista, perdón, no alostérico, sino agonista, que vendría a ser la droga o el elemento endógeno, y compiten ambos por el receptor. Eso es un antagonismo competitivo. Yo le subo el inhibidor, pierde efecto el agonista y viceversa, competitivo. En cambio, el antagonismo no competitivo es cuando el inhibidor se une covalentemente al receptor y no hay forma de sacarlo. Y el antagonista o el agonista, perdón, no puede actuar y la eficacia baja. ¿Ya? Bien. Y se llama alosterismo cuando esta acción, ya sea inhibitoria o potenciadora, se hace desde un lugar fuera del receptor. Ahí está. Muy bien. En cuanto a esta diapositiva de acá, de la clase que tuvimos, por favor, repasen estos conceptos. Taquifilaxia, ¿ya? Repasen el concepto de actividad intrínseca, repasen el concepto de índice terapéutico, acá está con formulita, índice terapéutico, ahí está, y la dosis efectiva. Esos son los conceptos que creo deben estar súper claros. ¿Ya está? Muy bien. Solo como comentario, para que no se nos vaya, si tú me dices, doctor, mi amiguita para sus cólicos toma naproxeno, y yo cuando tomo naproxeno igual que ella, no se me pasa a mí y a ella sí. ¿Por qué? Pues por la variabilidad farmacodinámica. Hay cuatro razones por las cuales una droga no hace efecto igual en las personas: por la forma de prescripción, por la administración, por condiciones en el sitio activo y por los efectos del fármaco en sí. ¿Ya está? Muy bien. Ahora vamos a los receptores. Esta parte de acá, estas últimas diapos, estas últimas 4 deberían ser, ¿ves? Estas últimas 4 es para el que está buscando. Les puse 2, ¿no es cierto? La de clínica, para el que estaba buscando el 20, y en caso de farmacodinámica, ¿se acuerdan? Farmacocinética clínica, las fórmulas, lo tranca, y en farmacodinámica va a ser esto de acá, lo tranca, esto de acá, los receptores. El alumno que sepa explicar bien los tipos de receptores, sobre todo los asociados a proteína G, y me puede explicar qué es el GS, GI, GQ, el que me puede explicar
el segundo mensajero, la proteína G, y saben lo que estoy hablando los que han estudiado, ¿no es cierto? Ese alumno va a responder esa pregunta. ¿Está bien? El que pueda explicarme cuál es la razón de que una proteína G se acople a diferentes tipos, el GS, GI, GQ, ese alumno va a responder bien esta pregunta, sobre todo proteína G, ¿ya? Que saben a lo que me refiero. Que no es ahorita motivo de tranquearnos, pero los que han estudiado saben para qué sirve, muy importante saber eso, ¿ya? Respecto a los otros segundos mensajeros de acá, necesito que aprendan el calcio. El alumno que sabe la vía de señalización del calcio va a responder esa pregunta, ¿correcto? Va a responder esa pregunta con seguridad. El metabolismo o el mecanismo de segundo mensajería del calcio. El del AMP cíclico, fosfodiesterasas, podemos no tomarlo, es más, muy probablemente no lo tomen, pero sí del calcio, ¿ya? Muy bien. En cuanto a los receptores de transmembrana y esto, no va a entrar, no se preocupen, pero sí va a venir en el segundo examen. En el segundo examen, porque los fármacos de la insulina, el metabolismo de insulina depende de estos conceptos. Eso es para el final. Muy bien, este es un resumen para que tengan, así que ya saben, el alumno que conoce esta vía del calcio va a responder su clave, y el alumno que conozca la vía de la proteína, no hay una vía asociada a proteína G, pero bueno, ¿ya? Acá debe estar, pero no están los tipos de proteína G. Bueno, el que conozca esos dos va a responder. ¿Ya está? Ese es el resumen de la primera clase. ¿Ya? Entonces saquen su segunda diapo. Muy bien. Vamos con la diapo 2 o la clase 2, caso, ¿no? De anticoagulantes, fibrinolíticos, plaquetarios, antiarrítmicos e ICS. ¿Ya? Entonces ahora sí, la clase va a tener un poco más suelta porque no puedo poner tantas preguntas, pues, ¿no? Nos vamos a enfocarnos en lo que nos importa. Los que estén apuntando al 20, ya les dije, parte de las preguntas va a ser física. Bueno, la fisiología de la coagulación, que no la voy a explicar ahora, obviamente, que hemos tenido largo tiempo, va a ser pregunta esa, ¿ya? Sobre todo, si quieren enfocar sus esfuerzos a la parte plaquetaria. Me interesa mucho la parte plaquetaria y me interesa mucho que sepan la vía común. No la intrínseca ni extrínseca, la vía común. ¿Ya? Los dos conceptos, ¿eh? La parte plaquetaria y la vía común. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a los factores de coagulación, es más que lógico que tienen que conocerlos, porque la pregunta, cuando les haga de la vía común, va a requerir que sepan los términos. Probablemente les diga que se evalúa el factor de Stewart-Powder, no el dieste, ¿me entiendes? O sea, si vas a querer sacar esos puntos arriba en este tema, entonces necesitas saber esto. No se olviden que hay dos exámenes, parte A, parte B. Puede haber que a alguno les toque lo tranca en hemato y a otro les toque lo tranca en neuro, ¿me entienden? Esa es la lógica. Les estoy diciendo que de esta tabla solo necesito que sepan los nombres. En cuanto a las funciones, no. Ustedes todavía no necesitan saber esta tabla de acá de memoria. Es solo referencial para vuestra práctica de hemato que van a tener la semana que viene, ¿ya? Pero esta tabla de acá sí, ¿ya? Al menos los nombres y sus funciones. Muy bien. Por eso les he puesto esta diapo. Miren, el que va a ir a la nota máxima, está apuntando a la nota máxima en esta clase, puede explicarme esto de acá. ¿Se acuerdan que nos demoramos un montón explicando esto? ¿Dónde actuaba cada antiplaquetario, cada anticoagulante? El que entienda claro la fisiología de cada uno va a responder, ¿ya? Por eso es que lo estoy pasando rápidamente. Vamos a enfocarnos en lo que nos interesa para aprobar. Esta es una pregunta para aprobar, por ejemplo, ¿no? Es necesario que conozcan
los anticoagulantes parenterales, ¿correcto? Tienes la heparina, ahí está, y la heparina de bajo peso molecular de fondaparinos. Este es una diapo para probar, esto es algo básico que hay que saber en anticoagulante, ¿no es cierto? En heparina, por favor, necesito que recuerden su peso, por algo se llama la enoxaparina, heparina de bajo peso molecular. Miren la tercera parte, no se olviden. Necesito que recuerden sobre quién actúan. Factor 10 y 2, 10 y 2, ahí está bien claro. Y lo hacen a través de esto que les puse acá, de la aceleración de la antitrombina. ¿Ya? El mecanismo en la aceleración de la antitrombina, ahí está, ¿correcto? Y por eso sabemos que el fondaparinox, que es bien chiquito, solamente puede actuar en el 10 porque no tiene el tamaño necesario para activar la función que también elimina el 2. Entonces, eso es lo que quería mostrarles acá. Esta es la antitrombina, la heparina se pega toda y entonces la trombina y el factor 10 se elimina. En el caso del factor 10, directo por acción en los 3, pero para eliminar la trombina, correcto, el factor 2, requieres esta colita, esa colita, correcto, que lo pueda agarrar. Por eso, la de bajo peso y el fondaparinox tienen menos actividad sobre el 2 y la que menos tiene es el fondaparinox. Por eso ya ni siquiera le ponen ahí. ¿Ya? Ese es un concepto básico. Por favor, marca, tienen que saber que la heparina como efecto adverso tiene la trombocitopenia. Trombocitopenia. ¿Ya está? Muy bien, de acá qué conceptos son importantes que recuerden. Los usos. Usamos heparina, correcto, para iniciar anticoagulaciones, es cierto, lo más rápido posible porque es potente, pero lo que quiero que recuerdes para el examen es esto, para la circulación extracorpórea. 1. 2. No cruzan la placenta, eso es vital saber, no cruzan la placenta. ¿Ya? Muy bien, los parenterales no cruzan la placenta. Seguimos bajando. Esto de acá, por favor. Necesito que se aprendan que en la heparina, los parenterales, en la heparina tienes que medir el TTPA. Tienes que medir el TTPA. En cambio, la subcutánea y la de bajo peso ya no necesitan control. Ahí está esa línea. Si es subcutánea o es bajo peso, ya no necesita control. ¿Ya? Eso es un concepto que sí necesito que lo recuerden. Muy bien, seguimos avanzando. En cuanto a toxicidad, por favor marquen esto. Les voy a preguntar. Básico, estamos en básico. El antídoto de la heparina es el sulfato de protamina. Ya les hablé de la trombocitopenia, eso ya está claro, y también les hablé de la osteoporosis, eso también marca como efecto adverso. ¿Ya? Todo esto que está acá no se tranqueen, son datos adicionales. Esta tablita de acá era solamente para comentarlo en la clase, ¿ya? Pero no va a entrar en el examen porque es algo que no se usa y no gano nada preguntando algo que no tiene utilidad. ¿Ya? Muy bien. Seguimos avanzando. En cuanto a los anticoagulantes orales, este sí, también es básico para aprobar, conceptos para aprobar. Tienes que saber sobre qué factores actúan. Necesito que te acuerdes, ¿te acuerdas? 1972, ¿no es cierto? Ahí están los fármacos. ¿Por qué, doctor? Porque son estos los factores de coagulación que dependen de la vitamina K. Así que va a ser pregunta de examen: ¿dónde actúa la warfarina? La warfarina actúa inhibiendo la recuperación de la vitamina K. ¿Correcto? Al inhibir la recuperación de la vitamina K, entonces esta vitamina K no puede seguir carboxilando o ayudando a la carboxilación de estos factores. Y si estos factores no están carboxilados, funcionan mal. Eso tiene que tener claro. ¿Qué hace la warfarina? Inactiva la reconversión o recuperación de vitamina K. Eso hace la warfarina. Y sin vitamina K yo no puedo carboxilar estos factores. Y esos factores, si no están carboxilados, no funcionan bien.
¿Está bien? Y ahí está. El primer factor que voy a ver sus efectos producto de esta droga es el 7, porque es el que tiene menos tiempo de vida media. Se te voy a preguntar, el 7 es el que tiene menor tiempo de vida media, tienes que saberlo. Eso es una de básicas, pero es vital como básico, como pregunta esencial para probar. ¿Ya está? Muy bien. A ver, seguimos. ¿Quiénes bajan su efecto? Es importante como concepto general, ¿ya? No voy a enfatizarlo porque en verdad son muchas drogas, sería muy superficial quedarnos con esto, así que no se preocupen, esto es referencial, pero sí necesito que aprendan sus toxicidades, ¿ya? La hemorragia, no se olviden, es el principal efecto adverso de la warfarina y su antídoto es la vitamina K. Ahí está, básico. Es básico que un alumno sepa que la warfarina es teratogénico, da abortos y enfermedades congénitas. Básico, ¿ya? Muy bien, el resto son raras. Y vamos acá a la farmacocinética. Esto también es básico. El polimorfismo del paciente hace variar su farmacocinética. Ahí está. ¿Cuál es el polimorfismo que tienen que aprender? Estos dos de acá. El citocromo 2C9 y del Becor C1. Estos dos son los dos polimorfismos más importantes de la warfarina. Y te lo voy a preguntar. El cito C9 es respecto a la farmacocinética, como puedes ver en el gráfico. El cito C9 es el que se encarga de metabolizar y el Becor C1 es el que se encarga de cambiar la estructura de la oxidasa, ¿ya? Entonces, si el Becor cambia, también cambia la farmacodinamia. En cambio, si el CYP2C9 cambia, cambia la farmacocinética, ¿ya? Eso es de esa diapositiva. Muy bien, ahora de los NOACs. Eso también es pregunta básica. Tienen que saber que existen anticoagulantes orales, pero que no dependen de la vitamina K, sino se van de frente. Rivaroxaban al 10 y dabigatran al 2. Solamente les pido que sepan dónde actúan los NOACs, nada más. Rivaroxaban al 10 y dabigatran al 2. ¿Cuál es la ventaja de usar un NOAC? Que no requieres un control estricto, ni tampoco se contraindica con comidas o alimentos como la warfarina. O sea, es mejor tolerado y más seguro. ¿Ya? Rivaroxaban y dabigatran. Antifibrinolíticos, también es pregunta básica. Seguimos en básicas. El TPA. Por favor, no se olviden, el TPA que voy a preguntarles es el alteplase. Acá está, el alteplase. Como saben, su mecanismo de acción, el TPA, es evitar la formación de fibrinas. Es un fibrinolítico, ¿ya? Muy bien. Entonces, el paciente, el activador del plasminógeno tisular, activa el plasminógeno, lo vuelve plasmina y la plasmina empieza a causar fibrinólisis. Ese es el mecanismo de acción. Ahí está. El TPA al plasminógeno entra, lo activa y este plasminógeno activado entra y empieza a destruir fibrina. Y aquí está la pregunta de examen. El TPA funciona porque se activa en lugares donde hay fibrina, que son los lugares donde está la coagulación. No se activa en la sangre. Por eso habíamos dicho que es importantísimo el TPA, porque se activa solo o preferentemente en lugares donde hay fibrina, que es donde está viendo la coagulación. ¿Y para qué enfermedades uso el TPA? Para las isquemias coronarias y de vasos cerebrales. ¿Ya está? Muy bien. Otra pregunta que les doy de la clase de mate. Muy bien. Ahora sí, esta diapo de acá, antiplaquetarios, como les dije al inicio, es para los que sí quieren una pregunta tranca. Los que quieren buenas notas, les voy a preguntar sobre los antiplaquetarios que no sean la aspirina, ¿correcto?, sino el resto. Por ejemplo, el amciximab, les voy a preguntar el dipiridamoles, toda la mancha, ¿no es cierto?, clopidogrel, toda la mancha,
Entonces, el resto de antiplaquetarios, que no sea la aspirina, porque la aspirina se pregunta en inflamación, ¿ya? Son las preguntas de nivel que van a tener acá, ¿ya? Muy bien, eso ya lo dije al inicio, para que repasen. Y ahora vamos a antiarrítmicos, antianginosos. Así que, ¿qué es lo mínimo que tienes que saber en anticoagulantes? O en hematocoagulación, los anticoagulantes parenterales y los bioral. Si quieres subir tu nivel en la pregunta, tienes que aprenderte los antiagregantes, pero no aspirina. Aspirina va a ser una pregunta básica de inflamación. Muy bien. Ahora vamos con antiarrítmicos. Acá sí. Nuevamente, los que van por notas altas en fisio, voy a preguntarles el ciclo cardíaco, pero eléctrico. ¿Ya? Les voy a preguntar el ciclo cardíaco eléctrico, este de acá. Porque necesito que me digan en qué momento del ciclo cardíaco eléctrico entra qué electrolito y que me digas qué droga actúa en cada fase. Ojo, esta es una pregunta tranca, ¿ya? Si quieren la pregunta de antiarrítmicos, va a ser una pregunta tranca, no es para la fase. Los antiarrítmicos son fármacos difíciles, ni siquiera los que postulan al recién, ahora tienen clara, ¿ya? Estoy hablando de médicos de mi edad prácticamente. Entonces, como no pretendo que ahorita tú la tengas clara en antiarrítmicos, porque sí sería algo de repente un poco, habiendo dos cosas que estudiar obviamente, entonces al que va a nota alta me tiene que responder cuál es el ciclo cardíaco eléctrico, qué iones entran en cada fase y por ende cuál es el antiarrítmico que debe bloquear cada fase, a través de qué mecanismo. ¿Está bien? Eso es lo que necesito que sepan de antiarrítmicos. Básicamente, ese es el concepto acá. Esto que les he puesto son para los efectos adversos y las contraindicaciones. Eso sí necesito de los que quieren simplemente pasar la pregunta de antiarrítmicos. Si quieres aprobarla, tienes que saber los efectos adversos de la quinidina. Necesito que sepas los efectos adversos acá de la quinidina, porque está proscrita y no será de primera línea nunca. Eso necesito que sepas. Después, esto no te preocupes, tranquilo, acá tampoco. Beta blockers no, eso van a ver en hipertensión, acá está. Necesito que aprendas los efectos adversos de la amiodarona. Ahí está. ¿Ya? Amiodarona, efectos adversos. Ojo, estoy avisando, son dos fármacos nada más, porque son dos fármacos importantes. La amiodarona por su uso y la quinina por su razón de prohibición. ¿Está? Esto van a ver en antihipertensivos. Como les dije, esta clase en antiarrítmicos no tenía mucho peso. Y estas son las indicaciones. Como estamos en fármaco, no necesitan conocer las indicaciones porque no están en clínicas. Yo les dije en clase que esto iba a servir para cuando esté en el hospital, ¿ya? Sin embargo, por favor, marca esto, ¿ya? Vamos a buscar. Muy bien. Cuando tú tienes taquicardias o frecuencias ventriculares altas, como ves acá, estos fármacos no deberían darse, ¿ya? Y cuando tienes bradicardias, estos fármacos son tóxicos. Entonces, aprendan, por favor, en la bradicardia sinusal, la complicación de usar digoxina, y en la frecuencia ventricular elevada, la complicación de usar antiarrítmicos clase 1. ¿Ya? Esos dos efectos adversos en cuanto a la respuesta antiarrítmica. Muy bien, en antianginosos les vamos a preguntar, el mecanismo de acción es bien sencillo, ¿ya? De los antianginosos, básicamente son vasodilatadores directos, pero sí necesito que recuerden esto de acá. Esto sí va a ser pregunta básica de antianginosos. El oxígeno y su demanda generan la isquemia, ¿verdad? Ya habíamos quedado que el aporte de oxígeno es el flujo sanguíneo coronario y el regional
mientras que la demanda es la frecuencia contractilidad precarga y poscarga. Eso es una pregunta de fisiología que va como pregunta básica, ¿ya? No es una pregunta wow, no, es algo básico. Tienen que saber todos los que quieran aprobar esta clase que los antagonistas beta, los beta bloqueantes, actúan sobre este componente de la demanda, mientras que los nitratos orgánicos y los calcio antagonistas actúan sobre esta demanda, precarga y poscarga. Y al otro lado, los vasodilatadores actúan sobre esta demanda, sobre este componente de aporte, y de esa forma se consigue un manejo equilibrado de la angina. Si yo tengo angina, te voy a dar beta bloqueantes, calcio antagonistas o vasodilatadores para tratar de mejorar ese balance. Así que este gráfico de acá es lo que necesito que recuerden. Muy bien. Este de acá, el más usado, no te olvides, el mononitrato de isosorbide. Acá está, 100% de absorción vía oral, de liberación controlada. El inicio es en algunas horas y la duración es larga. El mononitrato de isosorbide, subráyalo como fármaco utilizado con frecuencia. Y finalmente, para efectos adversos, si tienen que saber, es esto. La interacción peligrosa del sildenafilo con los dilatadores coronarios o antianginosos. Acá está bien claro, ¿ya? Cuando tú administras nitratos, aumenta la disposición de GMP. Y si sobre eso das sildenafilo, inhibidor de la fosfodiesterasa, entonces puedes generar una vasodilatación severa. Y el viejito que toma su antianginoso, pero se toma su Viagra, se muere de hipotensión. Este cuadro es clave porque son las causas de muerte más asociadas a uso de Viagra, cuando no sabe el viejito que no debe tomarlo con su antianginoso. ¿Ya está? Estas son indicaciones especiales, no se preocupen, solamente era para comentar, excepto las que están acá bien claras. ¿Se acuerdan? En clase les dije, si tienes Raynaud, no puedes dar beta blocker, ¿no es cierto? Si tienes esto, si tienes el otro, bueno, en esta diapo, por lo menos les voy a preguntar contraindicaciones si tienes bloqueo, si tienes Raynaud, si tienes enfermedad vascular periférica y asma. Ahí está, asma. ¿No? El que no sabe qué fármaco de cardiología se contraindica en pacientes con asma, con Raynaud, con vascular periférica o con bloqueos, sí no está pasando la competencia. Tú tienes que saber qué fármaco no le puedes dar a un paciente que tiene bloqueo auriculoventricular. Tienes que saber, ¿ya? Esta diapo era para recordar eso, por eso les puse esos simbolitos para que no se olviden. Muy bien. En cuanto a ICC, como la ICC básicamente es el manejo similar a la presión arterial, no voy a meterme en el repaso de antihipertensivos, pero, por favor aprende, ¿dónde estás? La digoxina, correcto, y la espironolactona. Yo les voy a preguntar cuál es la utilidad de la digoxina y de la espironolactona en un paciente con ICC. La digoxina se utiliza como sintomático para aumentar la contractilidad, mientras que espironolactona es de última línea para mejorar la sobrevida, ¿no? ¿Se acuerdan acá? Los pacientes que ya tienen avanzado su ICC, tienes que darle aldosterona. Y acá les he puesto las acciones de la aldosterona que tienes que recordar porque es un fármaco que prolonga la sobrevida, ¿no es cierto? Entonces, la aldosterona es bloqueada por espironolactona. Entonces, si tú das espironolactona, estás bloqueando las acciones tóxicas de la aldosterona y por ende alarga la sobrevida. Entonces, la espironolactona alarga la sobrevida al bloquear los efectos adversos de la aldosterona. ¿Cuáles son esos? Aumento de precarga, fármaco o concentración de electrolitos proarrítmicos y miocardiotoxicidad directa. Entonces, primera pregunta es la utilidad del espironolactona, porque bloquea la aldosterona. Y la segunda pregunta es acá, que recuerden el mecanismo de acción
de la digoxina, ¿no es cierto? Esto es la bomba de sodio, potasio, tepeasa. La digoxina actúa acá de tal forma que interfiere con este intercambio de iones y genera una presión de la célula del sodio. Entonces la célula busca botar su sodio a cambio de meter calcio, y en ese producto de meter calcio aumenta la contractilidad. Es el efecto de la digoxina. Muy bien. Entonces con eso hemos terminado la clase de fármacos 2. ¿Ya? Fármacos 2, de cardio 2, perdón. Y terminamos con neuro 2. ¿Ya? Neuro 2 sí va a tener bastantes preguntas, porque cardio 2 se complementa con antihipertensivos y neuro 2 es, no se olviden, los fármacos probablemente que más se usen junto con antibióticos en el futuro por los problemas mentales que están en aumento. Así que, así como la primera diapo de farmacocinética y dinámica, esta diapo tiene varias preguntas, varias. ¿Ya? Vamos a empezar. Esto de acá no es muy importante. Conocer el potencial de acción de neurona es tan igual como conocer el corazón, así que esto lo pasamos, ¿no es cierto? Lo pasamos. Perdón. Ya. En esta diapo lo que yo les expliqué es el componente de una sinapsis, que es algo súper obvio, todos deberían saber, así que lo pasamos. Pero, ciencias básicas esenciales para pasar este capítulo, este diapo, es esta de acá. Conocer los neurotransmisores. Tienes que saber la acetilcolina, que estimula, las aminas, que también son estimulantes, norepinefrina, dopamina, serotonina, y tienes que conocer los inhibidores, que son el GABA, la glicina sobre todo. O sea, tienes que saber esto básico. ¿Ya? Te voy a avisar. Muy bien, vamos avanzando. En la siguiente lámina, acá está. El que quiera nota alta para este capítulo tiene que poder explicarme cuál es el proceso de acción de la serotonina. Ya hemos dicho que tiene 7 receptores, de los cuales el serotoninérgico 3 es el único ionóforo, ¿no es cierto?, que hace flujo de iones. Tiene que saber que viene del triptófano, la serotonina, y tiene que saber que se forma en el núcleo dorsal del RAF. Núcleo dorsal del RAF. Eso está en el video de fisiología. El que sabe cuál es la vía metabólica de la serotonina, su núcleo de formación, sus receptores, y conoce que de la serotonina viene la melatonina y la pineal, y por eso se regula el sueño, y por eso la serotonina alterada genera insomnio, él ha llegado al conocimiento máximo de básicas de serotonina que se necesita. ¿Ya? Lo mismo para dopamina, lo mismo. Así que si no vas a estudiarlo en profundidad, dalo por perdido esa pregunta, la de neurotransmisores, ya fue. Pero si tú quieres 20, quieres nota alta, entonces va a haber preguntas donde digan, ya, ¿y cómo es para la dopamina? Ah, ya. La dopamina tiene este metabolismo, la fenilalanina, tirosina, levodopa, dopa, y luego se vuelve dopamina. Muy bien, ese es el mecanismo. ¿Ya está? Esta dopamina, también les expliqué, entraba acá y actuaba sobre sus receptores D1 y D2. El D1 aumenta el MP cíclico, mientras que el D2 hace completamente lo contrario. Así que su control entre receptores D1 y D2. D1 y D2. Hay D1 en la sustancia negra reticular, corteza frontal, accumbens, hipotálamo, y hay D2, les dije que marcaran predominantemente en el estriado. En el estriado, ¿correcto? Ahí está. Y también les expliqué las 4 vías en el video. Las 4 vías. La mesolímbica, mesocortical, nigroestriatal y tubolinfundibular. No estoy detallando esta explicación porque es para el que quiere nota y que ha visto el video. Para él. ¿Ya? Muy bien. Y el último neurotransmisor, el acetilcolina. Esos 3 van a venir en un componente de pregunta. La acetilcolina es mucho más sencillo su formación, ahí está, y es formada por el gran núcleo basal de Maynard, ¿no es cierto? ¿Y para qué se usaba la acetilcolina? Para la memoria. Para la memoria.
Entonces también les dije, ahí está. Muy bien. Ahora sí, eso era para el que quería notarla. Ahora, para aprobar este capítulo, ¿qué hay que saber? Los fármacos para cada enfermedad. ¿Se acuerdan que vimos? Los TOCs, bipolares, esquizofrénicos, Parkinson, dementes, depresivos y anticonvulsivos. Ahora sí viene para aprobar, ¿no? ¿Quieres aprobar neurofármacos? ¿Qué tienes que saber? Eso es algo claro, esa es la idea. ¿Qué tienes que saber? Primero, tienes que tener criterio de qué es una depresión. Porque en el caso clínico te vamos a poner todos los criterios de depresión. Ahora tú dirás, doctor, pero no estoy en clínica, ¿por qué me va a preguntar? Porque el suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes menores de 29 años. Así que quiero que desde ahorita diagnostiques a tu pata o a tu amiga si se quiere matar. ¿Ya? Por eso. Así que les estoy avisando, voy a ponerles un caso clínico de depresión sin decirles que es depresión. Y eso quiere decir que tienes que leer esto. No tienes que esperar a 5º año en la carrera para leer esto, ¿verdad? ¿Sí o no? Es lógico. ¿Ya? Muy bien. Entonces, primero tienes que aprender qué es una depresión. Ya está. Ese es el objetivo de esta clase. Luego, te voy a preguntar acá. También básico. No va a pasar depresión el que no sabe cuáles son los dos neurotransmisores implicados, la norepinefrina y la serotonina, y que me tiene que decir que existen 3 fármacos para mejorar esta enfermedad. Los inhibidores selectivos de serotonina, estos de acá, y SRS, estos de acá, que solamente bloquean esta recaptación. Ahí están todos, y el que sepa los que van con los dos, los IRS, estos de acá, SNRI, los que recaudan serotonina y noradrenalina, venlafaxina y duloxetina. Y el último que tienes que aprender es amitriptilina y clomipramina, esos dos que son los antidepresivos tricíclicos. Tienes que saber eso, qué grupos son, qué bloquean. Eso es lo básico. ¿Ya? Muy bien. Estos son las explicaciones uno por uno, lo básico nuevamente. Todos tienen que saber que los inhibidores selectivos no tienen contraindicación absoluta y que su principal efecto adverso es la disfunción sexual, nada más. Todos tienen que saber que los inhibidores de recaptación de serotonina y norepinefrina no deben darse en cardiópatas. Todos deben saber eso. Y que la amitriptilina, que está acá, el antidepresivo tricíclico, es el más tóxico. Así que todos deben saber esta caja. Esta cajita va a ser pregunta básica para todos. Sobre todo la arritmia. Conocer que el fármaco da arritmia. Por eso son de segunda línea, porque son tóxicos. Los imados, no, porque no usamos. Así que no es necesario repasarlos, ahí lo dejas. Seguimos. Litio. ¿Qué saber en el litio? Bueno, esto ya es para los que quieren más nota, ¿no es cierto? Los que quieren más nota me tienen que poder explicar cuál es el mecanismo de acción del litio y cuáles son sus efectos adversos a largo plazo. Esta va a ser una pregunta de las difíciles, o un componente de pregunta, ¿no? Que va a ser en cuanto al mecanismo del litio y sus efectos a largo plazo. Sobre todo, ¿cuáles, chicos? Los efectos más frecuentes, estos de acá, el aumento de peso, la poliuria polidipsia, en cuanto a hemato, la leucocitosis y todos los efectos renales. Eso sí deben saber, ¿ya? Muy bien. En cambio, todos ustedes deben conocer que el litio, cuando te intoxicas por encima de 1.5 mil equivalentes, dosis tóxica, te va a dar ataxia, temblor, luego convulsión, fasciculación y al final muerte por falla renal. Todos tienen que cantarme cómo se moriría una persona intoxicada por litio. ¿Ya? Tienen que saber eso. Lo crónico de repente no, porque eso ya es para el psiquiatra. Pero en emergencia ustedes van a ver intoxicaciones por litio en algún momento. ¿Ahí está? Esto de acá, les aviso, todos tienen que poder explicarme
No los criterios de esquizofrenia, ya, eso sí, ¿no? Depresión sí, esquizofrenia no. Pero todos tienen que explicarme la diferencia que hay entre un antipsicótico de primera generación y un antipsicótico de segunda generación. Habíamos quedado que los de primera generación antagonizaban el receptor D2 y otros receptores, pero prolongadamente. Y por eso habían efectos adversos, como cuáles, como estos de acá: parkinsonismo, distonía, acalticia y disquinesia. No te pido que te aprendas qué son, no te preocupes, pero sí que tienes que saber que estos efectos adversos son de los de primera generación, sobre todo del haloperidol. Eso sí tienes que saber. En cambio, los de segunda generación, como la clozapina, risperidona, no tienen esos efectos adversos porque su disociación es más rápida. Es más rápida. Disociación rápida. ¿Ya? Eso tienen que saber. Muy bien. Seguimos viendo si hay o no hay espacio para preguntar. Como pregunta tranca, les puedo hacer qué es el síndrome neuroléptico maligno, que vendría a ser el peor efecto adverso de un antipsicótico, el peor. ¿Ya? Esa es una pregunta tranca. O podría preguntarles cómo es la fisiología de la hiperprolactinemia. Miren, cuando tú bloqueas la dopamina o aumentas la serotonina, al final, el balance final es que puede aumentar la secreción de prolactina. Esto sí es tranca, ¿ya? Sin embargo, les estoy avisando, en endocrino les voy a preguntar. Ahora de repente no, pero en endocrino tienes que saber que todos estos fármacos, no todos, ¿no?, los más importantes, generan hiperprolactinemia. Y el mecanismo, ese es de endocrino. Como digo, esto va a depender de que haya o no haya margen para preguntar. Muy bien, esta pregunta, esta sí va para todos, ¿ya? Un componente del conocimiento, sí o sí, de la clase de neuro, es que por favor todos tienen que saber dónde actúa la benzodiazepina. Por favor, todos tienen que saber que actúa en una zona fuera del canal, mientras que el barbitúrico y el alcohol actúan acá en el mismo canal. Las benzodiazepinas actúan fuera, o sea, son alostéricos. Por lo tanto, su efecto, miren acá, no llega ni siquiera a la anestesia, simplemente sedante, hipnótico y ahí queda. En cambio, el alcohol y barbitúricos se va hasta el coma y la muerte. Eso es algo básico. Segundo, todos tienen que saber que las benzodiazepinas tienen estos 5 efectos: ansiolítico, sedante, inductor, anticonvulsivante y miorrelajante. Todos. Y por último, todos tienen que saber que el flumazenilo es el antídoto de la benzodiazepina. Chicos, esos son los conceptos elementales que tienen que llevarse de la cátedra. ¿Ya? Muy bien. En cuanto a los efectos adversos, son obvios: sedación, amnesia, así que eso sí no me preocupa tanto como esto de acá, como conocer la diferencia entre alcohol barbitúrico y benzodiazepina. Muy bien. Respecto a esta diapo, lo que les pido por favor a los que quieren el conocimiento top de benzodiazepinas, ¿no?, porque todo lo voy a juntar en una pregunta. O sea, una pregunta va a ser el top de neurofármacos 2. Ahí entra el litio, van a entrar los componentes de los antipsicóticos importantes, va a entrar acá los fármacos hipnóticos. Entonces, el componente top de fármaco neuro 2, en esa pregunta voy a ver si saben los hipnóticos. Si sabes el solpidem y el ramelteón, ¿qué hacen? Acá está, pues, ¿qué hace? Mecanismo, ¿y para qué se usa? Entonces, vas a responder, ¿ya? Solpidem y ramelteón. Pero todos te tienen que responder que oxazepam, ¿dónde estás? Acá, que es metabolito, ahí está bien claro, oxazepam, metabolito de diazepam, es el más potente de todos. El diazepam es potente porque su metabolito es el oxazepam. ¿Ya? Muy bien. Vamos con anticonvulsivantes.
¿Ya? Igual, anticonvulsivantes, si quieren aprobar este subcomponente de neurofármacos 2, me tienen que decir los anticonvulsivantes, dónde actúan cada uno. Esta diapo, este gráfico. Te voy a decir, la carbamazepina bloquea canales de sodio, ¿verdadero o falso? ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, claro, el sodio, ¿dónde está el sodio? Sodio, acá, ahí está el sodio, carbamazepina. Muy bien, carbamazepina. ¿Ya? Luego yo te voy a preguntar el GABA, ¿dónde actúa el valproato? Este gráfico que ves acá son los lugares de acción. Pregunta de examen, carbamazepina, fenitoína, sodio, ahí está. Benzodiazepinas, fenobarbital y valproato aumentan el GABA. Calcio, gabapentina y pregabalina, ahí está, calcio. Glutamato, el felmamato y topiramato, ahí está. Y esto que ven acá también es calcio, la carbamazepina, pero es más débil. Por eso, si quieres guiarte ese gráfico, te he traído este de acá. El resumen de esa foto, para que te ubiques en el lugar de la neurona, es este de acá. O sea, ¿dónde va a venir la pregunta? De acá. Benzodiazepina, carba, etosuximida, felmamato, gabapentina, toditos. Esto, el que quiere pasar anticonvulsivantes, tiene que decirme dónde actúa cada uno. Ahí está. Ese es el conocimiento de esta diapo. Segundo concepto, tienes que decirme qué anticonvulsivantes de amplio espectro. Marcas acá, valproato, topiramato, lamotrigina, esos tres. Y tienes que saber los de espectro corto, carba, feni y caba. Carbamazepina, gabapentina, fenitoína. Y tienes que decirme cuál yo usaría en la crisis de ausencia. ¿Cuál? Etosuximida. Y ya está. Suficiente. Muy bien. En cuanto a los efectos adversos que ven acá, todos confusos, náuseas, vómitos, bla, bla, bla. ¿Qué tienes que saber? Esto de acá. Fenitoína, hipertrofia gingival, marca, y ataxia. Esos dos en fenitoína. ¿Ya? En valproato, pérdida de pelo y hepatotoxicidad. Aumentas hepatotoxicidad, que muy probablemente les dije en clase. Hepatotoxicidad. Muy bien. ¿Qué más necesitamos acá? Suficiente. ¿Ya? Ahora vamos acá arriba, eliminación. Esto sí no es algo crítico, es solamente para que vean que todos se eliminan hepáticos, salvo estos dos renales, pero acá viene lo crítico. Todos tienen que saber cuáles son los inductores, cuáles son los inhibidores principales. Ahí está, estos dos. Inhibidor, inductor. ¿Ya está? Para eso les he puesto esos dos cuadritos. Muy bien. Seguimos, demenciales. En los antidemenciales no voy a ahondar, porque esta pregunta se las van a hacer en la clase de Neuro 1, que es lo que ha visto con el doctor Torres, ¿ya? Que vendrían a ser los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿ya? Entonces, cuando demos demenciales, damos donapecilo, galantamina o ribastigmina, porque son inhibidores de la acetilcolinesterasa. Así que esto sí es bien general. Por eso no vaya en este capítulo, vaya en el otro. Pero este sí. ¿Ya? La última pregunta básica de neurofármaco 2 va a ser que por favor me digan cuál es el principal o la principal droga que utilizamos para el Parkinson. Usamos levodopa, no lo olvides, más carbidopa. ¿Por qué usamos levodopa más carbidopa? Porque la levodopa es el único que puede pasar la barrera hematoencefálica para actuar, y por lo que la carbidopa inhibe la dopa de carboxilasa plasmática para que esta levodopa no se transforme en dopamina y nos dé los efectos adversos. ¿Ya? ¿Y por qué optamos por levodopa? Porque en el Parkinson es una enfermedad donde se destruye la sustancia negra pars compacta, se degenera y se hace un desbalance por falta de dopamina. La fisiopatología es muy fácil y el tratamiento también.
Sin embargo, dentro de las preguntas difíciles de Neurofármacos 2, va a haber el último componente acá. Si el paciente toma levodopa, ¿cuáles son sus efectos adversos más graves? El wearing off y el fenómeno de on-off. Wearing off y on-off. Y estos sinónimos estos efectos de wearing off y on-off se producen a los 5 años del tratamiento. Por eso los neurólogos optan por iniciar en pacientes relativamente más jóvenes, y ahí viene la pregunta, agonistas de los receptores de dopamina. El pramipexol y ropinol son los agonistas de elección en Parkinson antes de dar levodopa, si lo amerita el neurólogo, y la bromocriptina, carbegolina y pergolida, que van a estudiar en endocrino, no se recomiendan por los efectos adversos que podrían tener. Entonces, pramipexol y ropinol sí, solo si lo estimara el neurólogo. Muy bien, creo que con eso terminamos. Eso, chicos, todo el resumen. Por favor, estudien y espero que les haya servido acá. Nos vemos, gracias.